Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Devocional de hoy, uno de los capítulos preferidos de toda la Biblia para mí. Recuerdo cuando leí este capítulo, lloré y veía al apóstol Pablo como alguien que estaba ya en el aeropuerto despidiéndose, como alguien que estaba pasando un legado. Y meditaba sobre todas las carencias que tenía ese hombre al final de su vida. Meditaba sobre las cosas que le importaban a él poco antes de partir de esta tierra. Y me maravillaba de su testimonio al concluir su vida en esta tierra. Y me decía a mí mismo, oh dichoso aquel a quien Dios le permita partir de esta tierra como partió el gran apóstol Pablo. Él tenía una última encomienda para su fiel y amado hijo Timoteo, hijo en la fe. Le decía: predica la palabra. Te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Y esto me recuerda tanto lo que hizo Jesús también cuando ya estaban a punto los ángeles de escoltarlo de nuevo hacia la casa de su padre. La Biblia dice que fue levantado al cielo y que una nube lo cubrió mientras ascendía al cielo. Solo imagino lo que cubrieron aquellas nubes que los hombres no podían ver. Solo imagino la bienvenida de millares de ángeles diciéndole bienvenido a casa. Gracias por salvar la humanidad. Gracias por predicar a nuestros hermanos. Gracias porque cambiaste el mundo en un antes y un después. Bienvenido a casa, guerrero. Mientras aquí en la tierra los hombres seguían mirando al cielo, dice la Biblia que se le aparecieron unos ángeles y le dijeron: varones, Galileo, ¿qué estáis mirando? Este Jesús que ha ido al cielo a sí mismo vendrá como le habéis visto subir. Hermano, es hermoso saber que también un día nosotros nos tocará partir de este mundo y que seremos escoltados a la presencia de nuestro Padre Celestial y que recibiremos según lo que hayamos hecho en esta tierra. La gran pregunta para ti y para mí hoy es: ¿estás predicando la palabra? Esta mañana escuchaba los testimonios. En nuestra iglesia hay varios hogares que se han abierto y allí en aquellos hogares se predica la palabra. Tú puedes cambiar tu casa en un lugar de predicación de la palabra. Puedes escribirnos al 809-568-6039 y nos dice: pastor, quiero que en mi casa se abra uno de esos grupos de estudio bíblico. Invita a tu vecino. Porque hay personas a quienes Dios le ha dado la habilidad de predicar la palabra, tienen el conocimiento, la gracia, el favor. Pero hay otras personas a quienes Dios le ha dado una casa y ellos saben bien que esa casa fue Dios que se la dio. Ellos saben bien que esa profesión, que esa habilidad fue Dios que se la dio. Y dicen: Señor, mi casa la pongo a tus pies. E invitan a sus vecinos, le digan: vengan que aquí se a predicar. Por eso le llamamos faro. Y se testificaba en esta mañana cómo Dios ha bendecido esa comunidad, con calles reparadas, con calles iluminadas, porque invitaron la luz de Cristo. Te invito a que tú también lo hagas, que prediques a tiempo y fuera de tiempo, en el metro, en el trabajo, en la funeraria, en la cárcel. He escuchado testimonios de personas que han estado enfermos y se preguntan: Señor, ¿y por qué me ha venido esta enfermedad?
y cuando salen del hospital que se convierten 4 o 5 personas, y que ellos testificaban a los otros enfermos y que los que iban a visitar lo veían a él con más ánimo y con un peso de gloria encima hablando de la palabra. Luego entendían el propósito detrás de todo aquello. Leamos 2 de Timoteo 4, del 1 al 22. Predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El encargo final de Pablo era un nuevo reflejo de lo que él le había dicho en el capítulo 3 y en el capítulo 2, 2 de Timoteo. Corre, procura como el atleta correr legítimamente, como el sembrador, como el soldado que no se distrae, predica. Le había dicho también, procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Le había dicho también, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Predica la palabra. La palabra es para ser predicada, para ser vivida. La palabra tiene la capacidad para cambiar el hombre. Muchas veces no vas a ver el cambio inmediatamente, pero tienes que creer que la palabra de Dios no regresa vacía, que aunque te rechacen en el momento, el que comenzó la buena obra la completará. Y le dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Gloriosas palabras. Le advierte, vendrán tiempos cuando los hombres tendrán comezón, pero comezón de oír cosas vanas, lo que le conviene, lo que ellos desean, no la sana doctrina. Pero le decía, pero tú sé sobrio en todo, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. En otras palabras le está diciendo, pon tus ojos en Jesús, que nada de eso te desanime, sigue corriendo como buen soldado, como buen atleta de Cristo, sigue sembrando, sabiendo que no estás sembrando cosas que se marchitan, sino que estás sembrando cosas eternas. Concluye diciendo el verso, dice, haz obra de evangelista. Oiga, hermano, eso es un mandato solemne, no para él, sino para, haz obra de evangelista. Todos tenemos que ser evangelistas, predicadores de la palabra. Unos predicarán, otros financiarán la predicación de esa palabra. Otros acompañarán. Y vamos a ver cómo se cumplió esto en la vida de Pablo. Él dice en el verso 6, porque ya yo estoy para ser sacrificado. Usted sabe que un sacrificio se presentaba delante de la presencia del Señor. Por este término sacrificio aquí se habla a derramamiento. Habían unas ofrendas que eran derramadas en la presencia de Dios. Los romanos acostumbraban a cuando terminaban de comer, tomaban una copa de vino y la derramaban al suelo. Y decían que derramaban esa copa en honor a los dioses. También dice la Biblia que en una ocasión el rey David dijo, ¿quién me diera un poco del pozo de agua de Jacob? Y unos soldados irrumpieron por el campamento de los filisteos sin decirle nada a David y volvieron con agua y le dijeron, tú dijiste que quería agua, mira aquí nos metimos en el medio del campamento, acabamos con todo y te trajimos el agua. Y David se asustó cuando vio eso y cogió el agua y dijo, líbreme Jehová de tomarme esta agua, y la derramó en ofrenda para Dios. Y eso fue lo que dijo Pablo, mi vida está lista para ser derramada como una ofrenda delante de Dios. Yo no sé si él sabía que le iban a cortar la cabeza y que su sangre iba a derramarse en aquel lugar. Había muchas cosas que él pudo estar pensando en ese momento, porque él dijo, me está guardada la corona de justicia. La palabra corona en griego es estéfanos.
Y precisamente el primer hombre en el cual él participó en la matanza se llamaba Stefan o Esteban. En español sería como que la corona se llama Estebanos. Y él había matado a un primer hombre que se llamaba Esteban. Y ahora sabía que le quedaban pocos días y que él mismo iba a ser sacrificado. Pero eso no le acobardaba a él. Estaba listo para partir de esta tierra. Y concluye con un versículo que usted tiene que sabérselo. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 7. Aprendes esto de memoria. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. La voy a repetir. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Oh, que Dios nos concediera a nosotros que el día que nos toque partir de este mundo, podamos decir a nuestros familiares, a nuestros amigos y a nuestros hermanos, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Y no solo a mí, sino a todo aquel que ama su venida. La Biblia dice que Pablo fue llevado al cielo y allí vio cosas que no tenía palabras para describir. Me pregunto si entre las cosas que le mostraron le dijeron, Pablo, hay una corona que se llama la corona de justicia, que está reservada para la gente que aman la venida del Señor y que predican a tiempo y fuera de tiempo. Y esa es una de las coronas que tienen reservada para ti en el cielo. Porque él dijo, me está guardada, y dice, y no solo a mí, sino a esa gente que aman la palabra y que predican a tiempo y fuera de tiempo, aunque reciban burla, aunque lo menosprecien. Dice Pablo, díganle a ellos que hay una corona de justicia preparada para ellos. Concluye Pablo con unas palabras finales hacia su amado hijo Timoteo diciéndole, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Caramba, Demas, en ese momento así, en ese momento de gloria tenías la oportunidad de cargar la cruz junto a Pablo y lo desamparaste. ¿Cuántos Demas habrán en este mundo que por amor a las cosas de este tiempo, a la vanidad de este mundo, han apartado su hombro de la cruz? Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia. Tito a Dalmacia. Gálata y Dálmata eran ciudades donde él había enviado misioneros a predicar mientras él estaba preso. Solo Lucas está conmigo. Lucas era doctor y no se apartó de Pablo hasta el final. Usted puede leer el Evangelio de Lucas y va a ver cómo él da unos detalles clínicos en el Evangelio preciosos. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. En Hechos 15 dice que Pablo tuvo un altercado con Bernabé, tío de Marcos, y le dijo, no, yo si Marco va, yo no voy. Pero qué lindo que en las cosas del Señor, las cosas no es como empiezan, sino como terminan. Al final de la vida, mire a quién Pablo, deja el Espíritu Santo constancia, a quién Pablo dice que necesita que le traigan cerca, a Marcos. Trae a Marcos, porque me es útil. ¿Cuál Marcos? También él escribió un evangelio. El libro de Marcos está en la Biblia, léalo. Conozca lo que ese hombre vio y le reveló el Espíritu Santo, el libro de Marcos. Y él dice, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Oiga, esto dice quién era Pablo. ¿Cuál era la única prenda que él tenía que mandó a buscar? Un capote. Un capote era como una lona con un hoyo donde sacaban la cabeza por ahí para andar en la lluvia sin importar el terreno, el tiempo. Él seguía caminando. Pablo dijo, tráeme el capote. ¿Para qué se usaba el capote?
para cubrirse del frío. Él estaba en una cárcel fría, sin calefacción. Y sabe Dios todo el frío que aguantó ese hombre en sus últimos días. ¿Qué le pedía? Que le traigan el capote. ¿Qué más? Los pergaminos. ¿Cuáles pergaminos? Seguro donde él escribía. Seguro las otras cartas que estaban por ahí, las originales. Seguro los pergaminos del Antiguo Testamento que él leía y en sus últimos días dijo, quiero leer, quiero estar más cerca. Y dice, y los libros. Parece que era un hombre docto, culto, leído. Y nos manda a nosotros a hacer lo mismo. Lea la palabra de Dios, hermano. Llénese de Dios. En estos días recomendé 2 libros, Liderazgo con Propósito y Guerra Espiritual de Watchman Nee. Liderazgo con Propósito es de Rick Warren. Lea sobre los grandes hombres de Dios. Hay un libro que a mí me encanta, también se llama Con Razón, lo llaman Salvador. Hermoso. Hay otro libro que se llama La Oración de Jabes. Hay muchos libros que edifican, ninguno como la palabra de Dios. Entonces, dice también, Alejandro, el herrero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Es posible que este Alejandro haya sido cristiano y que lo haya denunciado, que lo haya traicionado. Dice que le causó muchos males y que se opuso a su palabra. Es posible que este último arresto, que fueron 10 años después de su primer arresto en Roma, haya sido por denuncias, inclusive de gente de adentro. Con dolor, él dice, Alejandro me ha causado muchos males. Ten cuidado de él cuando venga. Y luego el 16 dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Cómo es posible que este hombre que fundó tantas iglesias, que tantas personas se convirtieron, que tantas personas fueron sanadas, en sus últimos momentos en esta tierra, lo dejaron solo allí ante el tribunal de César? Ninguno estuvo a mi lado, dice él. Conocí un pastor, un anciano pastor, dedicó toda su vida. Pareció un ángel ese hombre, lo recuerdo perfectamente. Tenía una iglesia en Sabana Perdida. Voy a decir su nombre, el hermano Elmer del Villar. Terminó su carrera. Al final de su vida se enfermó de Alzheimer. Cuando pregunté por él me dijeron, está en la casa de su hija. La hija lo acogió. Nunca pregunté, pero me pregunté a mí mismo. Y la iglesia donde él sirvió todos esos años, al final, claro, ponen otro pastor, pero me pregunté, ¿todos esos hijos espirituales de él le seguirán dando la vuelta? ¿Los seguirán saludando? ¿Seguirán orando por él? En el caso de Pablo, dice, ninguno estuvo a mi lado. Dice, todos me desampararon. Pero él dice, pero el Señor estaba a mi lado. Y dice, pero eso fue una ocasión para yo predicar la palabra. Que el Señor nos conceda un corazón como el de Pablo, para ver a Dios en medio del abandono, luz en medio de las tinieblas. Y dice, y así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un saludo final envía, dice, saluda a Priscila y Aquila. Esas fueron gente que en su casa abrieron un faro, un grupo de estudio bíblico, se formó una iglesia. Y Pablo en sus últimas palabras lo recordaba, saluda a Priscila y Aquila, a esos esposos, y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Charles Spurgeon una vez predicó un mensaje sobre este tema diciendo, el enfermo dejado atrás, una pregunta. Si Pablo era un hombre que tenía tantos dones, que solamente pasaba y con la sombra de él o con los paños que él tocaba la gente se sanaban,
¿Cómo es posible que a su amigo Erasto lo tuvo que dejar, a Trófimo tuvo que dejar en Mileto enfermo? ¿Por qué él no oró? ¿Por qué Dios no lo sanó? Solo Dios sabe. Quedó como testimonio que un hombre de Dios, Pablo, lo tuvo que dejar en Mileto enfermo. Concluye diciendo: procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Yo, yo no sé si usted lo recibió, pero hasta yo recibí estos saludos que mandan Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Esa gente ya está en el cielo con Cristo. Y yo supongo que estarán diciendo que así como se habló de nosotros, se hable de ti. Que tú seas el Erasto, el Trófimo, el Pudente, el Lino, el Claudia de este tiempo. Familia, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Él le dijo a Timoteo: procura venir antes del invierno. No se sabe si cuando Timoteo llegó lo encontró vivo. Lo que sí, que en el último encargo él le dijo: no dejes los libros ni el pergamino. Y quizás uno de esos pergaminos que trajo Timoteo eran una de estas epístolas que el Señor guardó hasta nuestros días. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nunca lo olvides, predica la palabra, que hay una corona de justicia guardada para ti. Si Dios te dio una casa, disponla para Él. Dios te bendiga, Dios te guarde.